Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Nosotros a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Vamos con las palmas. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré.
Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Ahora tú. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Vamos a iniciar con una palabra de oración en esta hora. Vamos a decirle al Señor que vamos a poner este mensaje, esta reflexión en sus manos. Te doy gracias, Señor, en esta hora por darnos la oportunidad de compartir tu palabra con tu iglesia y con las personas que han decidido conectarse y escuchar este mensaje a través de esta transmisión, a través de esta grabación, Señor. Si han sentido la inclinación de escuchar el tema de hoy, es porque seguramente tú quieres hablar a sus vidas en este día. Te pido, Dios, que seas tú obrando de una manera especial en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que leas conmigo en Juan capítulo 14, versículo 26. Dice así: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Vuelvo a leer. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Saben que el ser humano necesita, para poder movilizarse en su sistema biológico, físico, para poder movilizarse, necesita equilibrio, necesita balance. Así que el equilibrio o el balance que logramos para estar de pie depende de tres cosas. Estas tres cosas son el sistema vestibular, la vista y el sistema propioséptico. Si alguno de los tres falla, pues podemos sufrir desequilibrios para caminar, para identificar los objetos o los obstáculos, o podemos imprimir demasiada fuerza o movimiento incorrecto. Por ejemplo, cuando el sistema vestibular se ve afectado, uno de los síntomas puede ser el vértigo. Y el vértigo es la sensación de que todo se mueve a nuestro alrededor, o que nosotros estamos cayendo en un vacío. Y podemos hacernos daño, porque de golpe podemos caer al suelo y golpearnos con algún objeto contundente. O también otra reacción puede ser paralizarnos. Podemos tener síntomas de náuseas, de dolores de cabeza. Es una consecuencia de tener algunas de estas tres áreas afectadas. El sistema vestibular está dentro del oído. Él actúa como un nivelador, tiene un líquido adentro, y ese líquido actúa con unos pequeños filamentos que cuando detectan el cambio de ese líquido como un nivel, pues él le informa al cerebro cómo está ubicado en el espacio. La vista
le dice lo que tiene fuera de él para que no se dañe, para que no choque. Y el sistema propioceptivo el sistema propioceptivo, que es el sistema donde nosotros percibimos a través de nuestros músculos, a través de nuestra parte sensorial, nos hace conscientes de cómo está nuestro cuerpo en ese espacio, de cuánta fuerza debemos imprimir en nuestros músculos, de cómo debemos mover una mano, de cómo debemos mover una pierna. Y todo esto actúa en armonía y eso genera un balance, genera un equilibrio, genera algo que hace que tú puedas actuar de manera natural en lo que estás haciendo, que es caminar, que es movilizarte, que es aún estar sentado, que parece un estado de pasividad. Necesitas estar equilibrado y en balance. Cuando esto sucede, cuando esta parte falla, cuando estamos sintiendo estos síntomas de desequilibrio o de vértigo, sucede porque una de las partes de nuestro sistema de equilibrio está en conflicto. Algo está fallando. Y como está en conflicto, pues se manifiesta con estos síntomas. El ser humano ha entendido el tema del equilibrio, del balance, es vital para nosotros. En todas las áreas de nuestra vida. Ahora solamente estamos hablando del aspecto físico. Pero el ser humano ha entendido que necesita el equilibrio, el balance en todas las áreas de su vida. Se ha dado cuenta que necesita tener este balance en lo político, en lo social, en lo económico, en la familia, en todas las áreas. Hemos diseñado sistemas de gobierno más adecuados, hemos hecho contratos sociales más eficientes que den mayor igualdad, hemos creado constituciones, hemos buscado mantener un sistema en las familias y así sucesivamente para mantener el equilibrio de manera para mantener el balance y mantener la paz. Y es esta palabra donde se resume esto que te quiero hablar hoy. Esto es lo que ha estado trabajando el ser humano, en lo que ha estado desarrollándose y evolucionando, buscando desde siempre ese equilibrio, ese balance, es la paz. Así que en todo este caos, el ser humano necesita sentir que genera ese balance en su vida. Esos problemas externos que son ahora que nosotros vivimos quizás son más sutiles, porque eso lo demuestra la estadística, los resultados que hoy hemos obtenido de manera externa. Como te venía diciendo, si hemos logrado un mejor sistema de gobierno, un mejor sistema de salud, mejoras en cada área, en la tecnología y en todo, que genera beneficio y bienestar al ser humano, es verdad. Así que tú podrías decir, nos estamos acercando entonces al balance o el equilibrio, y lamentablemente la respuesta es no. Porque aunque tenemos una esperanza de vida mayor, porque aunque tenemos leyes que nos protegen, aunque tenemos muchísimas cosas, ¿por qué, aunque todo llegase a funcionar, por qué todavía las personas siguen sintiendo que algo falta? Porque quizá ya el problema no totalmente sea fuera de ellos o en el exterior, sino el problema se genera en el interior. Han disminuido los conflictos, es verdad. Las leyes, muy bien, al que comete un delito pues tiene una sanción. En la medicina hemos disminuido pues las enfermedades. Hoy en día estamos contentos porque hay una posible vacuna y seguiremos avanzando. Han disminuido las guerras. Tenemos muchas décadas sin saber de guerras. Hay tratados de convenios. Se ha eliminado la esclavitud. Se ha reconocido nuestra humanidad, nuestra igualdad. Esto a costa de muchas vidas muchas veces, de muchos conflictos en el pasado. Creo que el ser humano ha entendido que la búsqueda de la paz es algo que tiene un precio alto. El ser humano ha entendido esto, que la paz o los tratados o lo que se ha logrado hasta ahora, aunque sea imperfecto, ha tenido un costo alto y que se debe mantener. Lo hemos llamado evolución, desarrollo, pero algunos se han dado cuenta que en esta búsqueda de lo externo no afecta necesariamente lo interno. Porque estando en las mejores condiciones, puedes estar en conflicto en lo interno.
y que más bien lo interno afecta a lo externo. Y esto es bíblico, porque la Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen todas estas cosas malas? Del corazón del hombre. Y esta búsqueda tiene muchos más siglos de lo que tú te imaginas. Es frágil la paz. La paz que disfrutamos externamente es muy frágil. El ser humano ha llegado a la conclusión que necesita no solamente la paz exterior. Ha entendido que, esto ha dado un trabajo, pero ha llegado a la conclusión, muchas personas lo han ideado y lo han concluido, de que necesitan encontrar un balance interno, necesitan encontrar un equilibrio interior en el alma, necesitan disfrutar de una paz interna. La entienden, pero no saben cómo conseguirla. ¿Cuántos se identifican con esto? ¿Cuántos están en esta búsqueda aún? Y por los siglos muchos han tratado de responder esto mediante muchas prácticas. Algunos la llaman alcanzar la iluminación, la autorrealización, alcanzar el estado zen, alcanzar el nirvana, que es la liberación del sufrimiento y de los deseos. Todo esto mediante la meditación, prácticas de respiración o repetición de mantras o de declaraciones, prácticas de posiciones físicas como el yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas no son que sean malas, no estoy señalando ni denunciando esto, porque si se ha mantenido en el tiempo es porque algún beneficio le ha traído al ser humano. Pero el fin, el objetivo de encontrar el balance, el equilibrio, la paz interna, la paz real del alma que el ser humano necesita, no se puede lograr a través de estos caminos. Pueden ayudarte a generar cierto bienestar, pero no es el camino. Y entiendo que muchos tomen y busquen esta opción o quieran encontrarla. Pero quiero decirte que lo positivo de todo esto es que en algún punto llegaste a entender que necesitabas alcanzar un estado distinto al que te encuentras. Llegaste a entender lo que entendieron muchos en la antigüedad. Muchos de los que desarrollaron esta práctica, entendiste que necesitas encontrar tu balance, tu equilibrio, la paz, pero eso no es posible si no buscas en la fuente correcta. Hoy te invito a que busques conmigo como buscar un tesoro y quizás alcancemos y encontremos esa paz. Por eso te invito a que alcances la paz. El tema que te vengo a traer hoy es: alcanza la paz. El término paz viene del latín pax y pertenece etimológicamente a la palabra o al origen de pagar y pacto. Y está relacionada con el significado de acuerdo o de hacer un trato. Y también su participio pactum sale de la palabra pacto. Los romanos, cuando conquistaban los pueblos, lograron lo que se llama la Pax Romana, muy conocida, muy estudiada. Y esta se trataba de que cuando ellos conquistaban se dieron cuenta que lograban mucho más llegando a un acuerdo y a un pacto con los pueblos conquistados. Así que al tener un acuerdo con ese pueblo, al llegar a tener cierta ley, cierta normativa que beneficiara a ambos, pues se podía mantener el imperio por mucho más tiempo, y por eso el imperio romano prevaleció por muchísimo tiempo. Ahora, cuando hablamos de paz, inevitablemente hablamos de conflicto. Así que para alcanzar la paz, en primer lugar, ¿sabes qué necesitas? El conflicto.
necesitas saber cuál es el conflicto. Porque solo ahí puedes resolver cuál es la causa que te lleva a estar en el estado que te encuentras. Cuando un negociador entre las partes media necesita identificar la causa del conflicto, perdería mucho tiempo identificando las manifestaciones del conflicto. Porque identificar las manifestaciones del conflicto es mucho más fácil. Decir, me miró feo, me habló mal, me volteó los ojos, me gritó, me empujó, y puedo hacer una lista larga. Y generalmente es lo que hacemos, decimos, esta persona me hizo esto, o aquella persona no está haciendo esto otro, y comenzamos a identificar con facilidad las manifestaciones del conflicto, pero no identificamos el conflicto. Por ello Dios hace eso con nosotros, para que podamos identificar nuestras áreas de conflicto. Es un entrenamiento constante. Así que cuando tú vienes a los caminos del Señor, cuando tú le has dicho, Señor, quiero encontrar ese balance, quiero encontrar esa paz, quiero encontrar el equilibrio en mi vida, Señor, así como mi sistema vestibular, mi vista, mis músculos, todo actúa para yo poder movilizarme y estar en balance. Necesito que mi área interior, que mi vida, Señor, encuentre balance. Quiero sentirme en paz, Dios. Cuando tú le has dicho que sí al Señor, cuando tú lo has involucrado en tu vida, Él lo primero que hace es llevarte a un conflicto para que identifiques cuál es tu problema. Jesús entrenó a sus discípulos para encontrar la paz en Él. ¿Sabes que Jesús en una ocasión en Marcos capítulo 4 le dice a los discípulos, pasemos al otro lado? Y dice que mientras ellos iban pasando al otro lado se levantó una gran tempestad y el agua estaba inundando la nave. Y adivina qué, el Señor estaba en la nave, pero estaba dormido. ¿Te parece familiar esta escena? Tú has invitado a Jesús a tu vida. Tú le has dicho, Dios, quiero que seas parte de mis decisiones, de mi caminar diario, de mi navegar en la vida. Y resulta que hay momentos en que sientes, o en el momento de mayor conflicto, sientes que Él no está allí. Sientes que te ha abandonado, o pareciese que su mano se ha apartado de ti, que su bondad no está a tu favor. Hasta algunos pueden decir algo hiciste mal, o hasta alguien podría decir, alguien te hizo algo malo, porque definitivamente esto no es normal. O alguien hasta podría decir, estás salado, mi hermano, estás mal. Y sabes, son las conclusiones naturales que llega el ser humano. Y eso es algo que recurrentemente hacemos. Tendemos a buscar respuestas y conclusiones rápidas en lo que nos pasa. Y los discípulos, pues no eran diferentes que tú y diferentes que yo. Ellos teniendo a Jesús en la barca, sabiendo que era el maestro, que acababa de hablarle a una multitud, y que probablemente iban al otro lado a seguir predicando el evangelio. Y es que el evangelio no solamente va plasmado a través de lo que escuchas, sino a través de lo que vives. Dios hace que vivamos el evangelio. Él quiere que encuentres la paz por lo que vives y por lo que recibes de su palabra. Pero es necesario que tú entiendas que necesitas creer en Él en medio del conflicto. Y Jesús estaba dormido y uno de los discípulos le dice, Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y Jesús le dice las siguientes palabras. Dice que Jesús se levanta y dice que detiene el viento, detiene el mar, para la tormenta, y Jesús le dice, ¿por qué están atemorizados? ¿Acaso no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Te quiero decir algo. Jesús lo que estaba haciendo en este momento era intencionalmente metiéndolos en un conflicto. ¿O acaso tú crees que Jesús no sabía que esta tormenta se iba a levantar? A nuestro Dios no le sorprende lo que pasamos.
A él no lo agarra descuidado, a él no le sorprende la pandemia, a él no le sorprende la escasez, a él no le sorprende la enfermedad, a él no le sorprende cualquier situación de nuestra vida. A él no le sorprendió la tormenta, a él no se levantó y dijo, ay, me quedé dormido. No, él tiene siempre intencionalidad en lo que hace. Nuestro Dios es intencional, Él no es accidental, a Él nada le pasa por casualidad. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Los estaba entrenando, los estaba preparando. Él causó un conflicto porque Él sabía cómo iban a reaccionar. ¿Sabe cuál fue la manifestación de miedo, de temor a la tormenta, temor a la muerte? ¿Te es familiar? Claro que sí, es muy natural. Temer cuando se acaban los recursos, temer cuando hay un conflicto, temer cuando hay una crisis, temer a perder, temer a algo, es normal. El Señor lo sabe y por eso les pregunta, ¿por qué tienen temor? El Señor quería que enfrentaran y canalizaran el temor. En el versículo 41 encuentra la respuesta cuando dice, y le temieron con gran temor al Señor Jesús. Eso es lo que Él quería. Él dice que el temor, dice que en el temor no está el Señor. En el temor a cualquier cosa, si tú le tienes miedo a cualquier cosa externa, pues allí no actúa la fe. Pero cuando tú temes a Dios, ese es el único temor que te sirve. El Señor estaba haciendo un intercambio, un temor incorrecto por un temor correcto. Estaba diciéndole, ¿saben? Necesitan entender que tienen que temer a aquel que todo lo puede, porque todo lo demás está debajo de mis pies, le estaba diciendo el Señor. Le estaba diciendo, ¿saben? Esta tormenta está sometida a mí, el mar está sometido a mí, las circunstancias están sometidas a mí, así que no deben temerlos, no deben temer. Si alguien deben temer es a mí. El entrenamiento del conflicto, cuando el Señor te mete en un conflicto, es para que canalices tu temor, es para que entiendas a dónde debes canalizar tu fe. La fe está muy ligada a la paz, porque cuando hay temor no hay paz. Eso es real. ¿Cuántos han tenido paz con temor? Es imposible. La paz trae angustia, trae afán, trae depresión, trae irritabilidad. Pero como cuando tú canalizas el temor al Señor, ese temor a Dios trae confianza, descanso, es rendición. Ese temor a Dios es una forma de rendirse, de decir, Señor, todo está en tus manos. Así que lo primero que hace el Señor para que alcancemos la paz que necesitamos es el conflicto. Es que nos metamos en aquellos conflictos. Él intencionalmente hace que pasamos por el valle que hemos hablado anteriormente, que pasemos por el desierto, que pasemos por el conflicto, para que podamos canalizar eso que no nos deja alcanzar la paz. Para alcanzar la paz necesitamos, en segundo lugar, vivirla. Vivir significa, o vivir la paz significa que ella no es pasiva, sino activa. No es un estado o un lugar donde se llega y dices, llegué, esta es la paz, ya la alcancé. No, la paz es algo que está en movimiento constante, es un estilo de vida que hace lo necesario y se hace lo necesario para mantenerla. ¿Sabías que el equilibrio está constituido de pequeños desequilibrios? Es decir, cuando tú estás parado y estás en equilibrio, ¿sabes qué está pasando? El edificio donde estás posiblemente se está moviendo y no lo detectas. Tu cuerpo está haciendo pequeños movimientos hacia adelante y hacia atrás, pero tú no lo detectas. Es un sistema automático en tu cuerpo que está actuando en armonía, que está actuando de una manera sincronizada, en acuerdo. Porque cuando tu pie izquierdo detecta que tiene más presión, pues
tu pie derecho actúa, tu sistema vestibular está diciendo, te estás yendo más a la izquierda, más a la derecha, y tu vista te está diciendo si debes quedarte ahí o debes moverte. Así que está en total armonía. Por eso, la paz, cuando hablamos de naciones en conflicto, es el balance que hay cuando las partes llegan a un acuerdo. Llegan a decir, ok, esto es lo que nos causa el conflicto, identifican el conflicto, los intereses de cada uno, llegan a un acuerdo y hacen un tratado de paz. Por eso es que la paz es activa. La paz es algo que se debe vivir a diario, es un estilo de vida y es necesario mantenerla. La paz no es un sustantivo, es una acción constante, es un verbo. No es una cosa, es algo que vive. Primera de Pedro 3:11 dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿Qué dice aquí? Esfuérzate por mantenerla, búscala. Es algo que está en constante acción y en constante esfuerzo de mantenerlo. Cuando tú has alcanzado en Dios, que no lo vas a lograr a través de otras cosas. Hay gente muy disciplinada, yo sé que sí, en muchas prácticas, y realmente logran un avance y un desarrollo, como diríamos, muscular, interior y de manera exterior. Son gente admirable. Pero lamentablemente, esos son tipos de paz o de tranquilidad muy frágiles y están sometidas a nuestro plano terrenal. Pero la paz de Dios es una paz eterna. Es una paz que llega más allá de lo que tú puedes alcanzar con tus fuerzas. Y dice la palabra que tienes que trabajar en buscarla y esforzarte en mantenerla. Y la manera de hacerlo es apartándonos de aquello que está mal y que nos lleva constantemente a ese conflicto. Y debes hacer el bien. La paz de Dios no es comprensible ni alcanzable por medios humanos. Filipenses 4:7 dice: así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Que dice que esta paz no la puede comprender este mundo. Así que la paz de Dios no es algo que se puede enseñar como algo meramente cognitivo o como algo meramente disciplinario. La paz de Dios es solamente alcanzable a través de Él. Y esa paz que no puede entender el mundo porque necesita ¿cómo diríamos? Necesita esa pieza fundamental en su vida que les complete, que les llene ese vacío que sienten muchas personas. ¿Cuántos han escuchado personas que dicen: es que no me siento completo, es que siento que me falta algo? Yo conocí a alguien que me decía: Antonio, he logrado muchas cosas en la vida, he alcanzado esto y esto y esto, y de verdad lo reconocía por sus logros y por sus éxitos. Pero me confesó algo y me dijo: pero no me siento completo. Siento que algo me falta. Y lo detectan muchas veces a través de ciertas cosas particulares en su vida. Muchas veces los canalizan a través de situaciones familiares, a través de situaciones emocionales, pero en el fondo lo que el alma nos está diciendo es: necesito ser lleno, necesito ser saciado, necesito algo que me genere esa plenitud, esa completitud, esa paz que no tengo. ¿Por qué, si están todas las características?
¿Por qué si alcancé lo que pensaba que tenía que alcanzar, no logro sentir esa realización o esa paz? Y la palabra de Dios dice en Filipenses que el mundo no puede entenderlo, pero los que alcanzan esta paz de Dios, dice que esto protege su corazón y su entendimiento. En la versión Palabra de Dios para Todos dice de una manera que me gusta, dice: su paz puede hacerlo mucho mejor que nuestra mente humana. Dice que la paz de Dios que guarda nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a través de Jesucristo puede hacer mucho mejor este trabajo de mantener la paz que nuestra mente. Nuestra mente puede alcanzar algo, pero es muy limitada. Es muy limitada. Y dice que Dios lo puede hacer mejor que nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que en primer lugar dijimos, necesitamos entender que es necesario pasar por el conflicto. Conflicto es la pandemia, la cuarentena, estar en casa, el problema económico, tu realidad, lo que te está preocupando. Eso es el conflicto. Y en medio del conflicto debes identificar la causa y debes identificar que necesitas de Dios. En segundo lugar, necesitas vivir la paz de Dios. Si tú ya le dijiste que sí a Jesús, tú necesitas mantenerla. No puedes conformarte con decir, hoy me sentí bien y mañana pierdo la paz. Y en tercer lugar, para alcanzar la paz necesitamos entenderla. Necesitamos entender que solo una es la fuente de paz verdadera. Entender que las necesidades internas, que la búsqueda que muchas personas hacen, esa sensación de plenitud que buscamos, en realidad es la paz. Pero la paz que busca tu corazón por el conflicto que no entiendes, que tu alma te demanda, que no se siente satisfecha, cuando no entendemos por qué estamos así, solo viene de una fuente. Esa paz verdadera solo viene de una fuente. Y por eso debemos entender de dónde viene esa paz. Romanos 5:10 dice: si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que el verdadero conflicto del ser humano es que nosotros teníamos enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios. Es como cuando una nación estaba en conflicto con otra y entra en un tratado de paz. El ser humano no entendemos que nuestro problema principal es que tenemos un conflicto con Dios. Tu problema en casa es un conflicto con Dios. Tu problema personal es un conflicto con Dios. Todos los problemas del ser humano son porque teníamos un conflicto con Dios. Éramos sus enemigos, pero dice Pablo aquí en la carta a los Romanos, dice que a través de Jesucristo Dios hizo las paces con el ser humano. Jesús es el pacto perfecto con el hombre. Jesús es el tratado de paz eterno con el ser humano. Si nosotros no llegamos a entender que nosotros tenemos un conflicto, que nosotros como seres humanos no podemos alcanzar esa paz, esa tranquilidad, ese equilibrio, constantemente seguiremos cayendo y cayendo y cayendo una y otra vez en lo mismo. Seguiremos sintiéndonos insatisfechos todos los días de nuestra vida. Quizás vivas momentos, pero no lo podrás mantener, porque el verdadero conflicto es porque nosotros estábamos enemistados con Él. Estábamos lejos de Él. Necesitamos volvernos a Dios a través de Jesús. Necesitamos firmar el pacto
con Él a través de Jesús y decir: Señor, he entendido que cuando yo paso por el conflicto es porque quieres que entienda cuál es mi verdadero problema. Mi verdadero conflicto, Dios, es que no te tengo completamente. Quizás te he dicho que sí, o quizás he dicho que creo en ti, pero realmente no me he rendido. Y Señor, entiendo que no estoy viviendo la paz verdadera. Cuando entendemos esto, nosotros concluimos: no que tiene la culpa mi vecino, no que tiene la culpa mi papá que me trató mal. No le echamos la culpa a nadie. No, yo estoy así porque yo de pequeño no tuve las oportunidades que tú. No, yo estoy así porque claro, a mí me trataron mal. No porque yo nací en el país incorrecto o porque yo nací en la familia incorrecta. No, el verdadero problema es que no entiendes que tu paz, que tu realización no depende de un país, no depende de una pandemia, no depende de la cuarentena, no depende si tienes o no tienes, depende si has entendido que necesitas a Dios en tu vida, que necesitas hacer las paces con Él. Jesús le dijo a sus discípulos que enviaría el Espíritu Santo, que hace real a Jesús en nosotros y que hace real esa paz que Él ofreció y nos recuerda su palabra todos los días. Cuando Jesús va a ascender a los cielos, le dice: es necesario que yo me vaya. Otro conflicto para los discípulos. Pero Jesús le dice: pero ustedes deberían alegrarse. Esas fueron sus palabras. Deberían alegrarse que me voy y viene el Consolador. Viene aquel que se lo voy a parafrasear de esta manera. Viene aquel que se va a adherir a ustedes. Va a estar en sus corazones. Y ya no necesitarán verme, porque yo seré real a través del Espíritu Santo dentro de sus corazones. Y por eso Jesús podía decir: mi paz les dejo, mi paz os doy, porque la única manera de encontrar esa realización personal, ese estado de realización, ese estado de iluminación que llaman otros, ese estado de balance interior. Pero más allá del balance, más allá de alcanzar eso en este plano, es de encontrar verdaderamente la persona de Jesús en nosotros. Es a través de Jesús cuando su Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y eso no hay manera de lograrlo si tú no invitas a Jesús a que sea el Señor de tu vida. Puedes meditar todo lo que quieras. Puedes repetir todas las palabras que quieras repetir, todas las frases que quieras repetir, pero sin Cristo, lo que alcances será como un castillo de naipes, se derrumbará. Y no quiero darte malas noticias, solo quiero darte buenas noticias. Y la buena noticia es que hoy tienes la oportunidad de tener esa paz permanente y esa paz que trasciende en el tiempo, porque aun cuando mueras, tú podrás seguir disfrutando de la paz eterna en Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos: cuando yo me vaya, vendrá el Consolador y hará real mi presencia en ustedes y podrán disfrutar de esa paz que nadie les puede regalar. Así que necesitas entender que si quieres alcanzar la paz de Dios, necesitas pasar por el conflicto. Necesitas vivir realmente la paz y necesitas entender la paz de Dios. Jesús es llamado el príncipe de paz en Isaías 9. ¿Por qué? Porque el ser humano está en un conflicto aún consigo mismo. Algunos han escuchado que dicen: no me soporto. Qué impresionante es aún uno mismo no soportarse. Sabes que en Dios
hasta te puedes caer bien. Porque algunos no estamos satisfechos con quien somos. No estamos complacidos con quienes son nuestros familiares. No estamos complacidos con quién es nuestra nación. No estamos complacidos con la época en que hemos nacido. No estamos complacidos con la situación económica, con lo que sea. No hay paz en tu corazón. Hoy te invito a que recibas esa paz. El Señor no promete cambiar las circunstancias. Él no cambió el Imperio Romano. Él no cambió el que gobernaba. Él no cambió el sistema político de su tiempo. Él hizo algo mucho más revolucionario. Él hizo algo mucho más retador. Hizo algo mucho más trascendente. Él hizo algo que las personas que creyeron haber entendido el problema humano, ya Jesús lo había planteado. Vino a resolver el problema del corazón del hombre. Vino a resolver el problema de la eternidad del hombre. Vino a decirle al ser humano: lo que te hace falta es porque yo te creé y yo sé lo que te hace falta. Porque tú un día estabas en paz conmigo y ahora estás en enemistad conmigo. Y para que lo entiendas, necesito primero crear ese tratado de paz entre Dios y tú. Y solamente aquel que recibe y acepta ese pacto, ese nuevo pacto, pues solamente aquellos podrán disfrutar de esa paz que sobrepasa las realidades, de esa paz que sobrepasa el entendimiento, de esa paz que sobrepasa cualquier cosa en esta tierra. Y podrá venir pandemia, podrá venir crisis, podrán venir buenos o malos gobiernos, podrán venir lo que quiera, pero tú seguirás en paz, en balance y en equilibrio en tu vida y disfrutando cada día que Dios te ha dado. Si tú quieres eso hoy, ahí donde estás, cierra tus ojos. Ahí donde estás, quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy he entendido el mensaje. Hoy, Señor, he comprendido que esa carencia en mi corazón, que ese conflicto en mi interior, que eso que he sentido que me faltaba, eres tú, Dios. Esa paz que tanto he buscado, eres tú, Señor. Te invito a mi corazón, díselo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y hoy recibo la promesa que le hiciste a tus discípulos. Recibo también, Señor, tu Espíritu Santo, que hará real tu vida en mí y tu paz en mí, Señor. Te pido, Señor, que desde hoy yo pueda vivir en esa paz y pueda mantener mi comunión contigo. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has entendido la palabra de hoy, yo creo que desde hoy comienzas a caminar en algo sobrenatural, algo que nadie te puede ofrecer y que no todos van a entender, pero si tú lo has aceptado, entonces a partir de hoy comenzarás a disfrutar de la presencia y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si eres cristiano, si eres creyente, quiero orar también por ti, porque quizás has descuidado esa paz. Quizás has dejado que las circunstancias te roben la paz. Y cuando decimos que hemos dejado que nos roben la paz, es porque hemos perdido la perspectiva de mirar a Jesús. Como Pedro, cuando dejó de ver a Jesús sobre el mar, cuando caminaba sobre las aguas, comenzamos a hundirnos. Pero tengo una noticia para ti. Jesús sigue de pie sobre el agua, con sus manos extendidas para sacarte del estado en que te encuentras. Cierra tus ojos, por favor. Dios, mira a tus hijos y tus hijas, aquellos que aceptaron vivir en este pacto de paz contigo, aquellos que aceptaron tu sacrificio en la cruz, pero que hoy se sienten incompletos, se sienten en conflicto, no entienden su realidad. Han dejado que la amargura entre a sus vidas y a sus casas.
Han dejado que la tristeza y la depresión visite sus corazones. Han dejado, Señor, de mirar tu rostro. Pero, Señor, sé por tu palabra que tú no nos juzgas, que tú nos amas, Dios. Señor, que cuando nos llamas la atención, no es por nuestro mal, es porque quieres que crezcamos, Señor. Por eso hoy te pido por mis hermanos y mis hermanas, y aún por mí mismo, para levantarnos, para recuperar aquello, Señor, que hemos perdido. Hoy decidimos volver a creer en ti. Hoy decidimos volver a caminar en la paz que tú nos has regalado, Señor. Te exaltamos, te glorificamos y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Quiero darte las gracias por recibir este mensaje, por haberlo creído, y espero que desde hoy todos los que han escuchado disfruten de ese regalo que el Señor dejó hace más de 2000 años. Y es una promesa que no ha caducado, no se ha vencido. Así que te invito a que las sigas y camines en ella. Dios te bendiga, Dios te guarde, y te invito a que sigas conectado a través de este medio en los próximos días para que sigas recibiendo la palabra de Dios. Dios te bendiga.